Ok. Sí, sí se ve. Bueno, entonces vamos a empezar. Sabemos que los eicosanoides son productos de oxigenación, es decir, de oxidación, específicamente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga de 20 carbonos. Por eso es que se les da este nombre de eicosa, que viene del griego, que significa 20, y por eso es que reciben, por lo tal, este nombre específicamente eicosanoides. Este grupo constituye una familia de compuestos que son muy potentes y muestran varias actividades biológicas importantes, como vamos a ver en el transcurso de la clase, y que van a permitir que se den algunas respuestas a diferentes órganos, a diferentes sistemas, y que también pueden ser como el blanco para poder dar tratamientos específicos o inclusive para futuras investigaciones en cuanto a por ejemplo, medicamentos específicos para el tratamiento de algunos cánceres y también de algunos tumores que pudieran existir y que puedan tener menos efectos adversos que los medicamentos que están actualmente disponibles. Específicamente se ha mencionado que el origen de todos estos eicosanoides o el precursor de estas moléculas es el ácido araquidónico. Es el más abundante, por lo tanto es que se requiere este precursor para poder tener el resto de moléculas y que puedan entonces darse todas las funciones biológicas relacionadas a estas moléculas. Se menciona de que el ácido araquidónico es un ácido graso de 20 carbonos que contiene 4 dobles enlaces. Y es muy importante mencionar que el primer doble enlace del ácido araquidónico ocurre específicamente en la posición 6 del carbono, lo cual le da una característica muy importante y pues obviamente la forma específica tridimensional que podemos encontrar de este ácido araquidónico. Se ha mencionado de que para que se produzcan todas las moléculas consideradas como eicosanoides, en las cuales se incluyen lo que son las prostaglandinas, el tromboxano y los leucotrienos, pues deben de darse una serie de pasos y que permiten, por lo tanto, a través de diferentes enzimas, llegar a lo que es, pues obviamente, el producto final de las diferentes moléculas relacionadas a los eicosanoides. Para que esto ocurra, pues obviamente lo primero que debe de ocurrir es la movilización del ácido araquidónico presente en la membrana de los fosfolípidos. Esto usualmente lo provoca lo que es la fosfolipasa 2. Recordemos que la fosfolipasa 2 puede estar presente de diferentes formas. Está la citosólica, está la dependiente de calcio, que también se considera como secretora, y tenemos también lo que es la fosfolipasa 2, que sí es dependiente de calcio. Usualmente cuando hay algún estímulo de estrés o algún estímulo físico o, por ejemplo, alguna inflamación, se ha mencionado que la fosfolipasa 2 citosólica dependiente de calcio es la que va a ayudar a que se dé esta movilización del ácido araquidónico y que se haga pues por la posterior síntesis de los productos de los eicosanoides. Sin embargo, en condiciones normales, cuando no existe estimulación, usualmente la movilización de este ácido araquidónico va a ser por la fosfolipasa 2, independiente de lo que es el calcio. Y esto va a permitir que la movilización se integre nuevamente a la membrana de los fosfolípidos y que no tenga ninguna, pues obviamente, consiguiente actividad y por lo tanto no exista producción específicamente de prostaglandinas, por ejemplo, tromboxanos o leucotrienos. ¿Ok? Muy importante mencionar de que, pues obviamente, al tener la movilización del ácido araquidónico, podemos tener 4 rutas diferentes. Entre estas rutas está, pues obviamente, la ciclooxigenasa, específicamente la COX, que va a producir lo que son las prostaglandinas, la prostaciclina y el tromboxano.
Tenemos lo que son las lipooxigenasas o llamadas como también se conocen como LOX, que eso es lo que van a permitir es que se den la formación de hidroperoxicosa tetraenoicos o conocidos como los HT o HPT específicamente, la formación de los leucotrienos, algunas lipoxinas como tal. Y tenemos también la ruta del citocromo P450, que esta lo que nos va a permitir es la formación específicamente de EETs. Se conoce otra ruta específicamente en la cual no es enzimática, la cual se conoce como isoeicosanoide. Sin embargo, esta pues no produce ninguna sustancia importante que pueda generar alguna actividad o alguna función biológica. Se ha mencionado entonces de que los factores que pueden determinar qué tipo de eicosanoide se va a sintetizar o se va a formar depende específicamente de 3 factores. Entre estos está, pues obviamente, la especie de lípidos del sustrato, el tipo de célula en la cual se está produciendo la actividad y por último el estímulo celular que se está dando, ya sea si es inflamación o algún estímulo físico o algún estímulo químico o algún estímulo mitógeno, específicamente hablando de lo que es, como hemos mencionado, algunos cánceres que puedan provocar, pues obviamente la liberación de estos productos. ¿Qué productos entonces tenemos secundarios a estos? Pues obviamente tenemos lo que son entre algunos el tromboxano, tenemos también el leucotrieno que puede ser leucotrieno A o B, tenemos las prostaglandinas que pueden ser diferentes, inclusive la prostaciclina, y que estas pues como vamos a mencionar a continuación van a tener diferentes actividades y funciones dependiendo del órgano que está siendo afectado en donde se están produciendo estas moléculas o estas sustancias. Entonces, tenemos, por lo tanto, en la síntesis de eicosanoides, aquellos que son derivados o son productos de la actividad enzimática de la ciclooxigenasa. Entre estas, recordemos que tenemos como productos finales las prostaglandinas, la prostaciclina y también lo que tenemos como producto final son el tromboxano A2 específicamente, que va a tener una actividad fisiológica o biológica. Para que se pueda dar esta formación final de productos, debe de existir, por lo tanto, 2 enzimas consideradas como ciclooxigenasas. Está la ciclooxigenasa 1 y está la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 se considera de que es constitutiva, es decir, de que usualmente va a ser estimulada para tareas propias del organismo, entre ellas como por ejemplo protección gástrica y como por ejemplo otras funciones dentro del intestino, del riñón y también de las plaquetas. Sin embargo, tenemos que saber que, por ejemplo, la ciclooxigenasa 2, esta sí es inducible y por diferentes circunstancias, como por ejemplo trauma, por inflamación o inclusive por estímulos que pueden ser mitógenos, pueden entonces, por lo tanto, sintetizarse y generar inflamación como tal o activación de algunas células, entre ellas como por ejemplo macrófagos, sinoviocitos o algunas células endoteliales. Es muy importante mencionar esto porque a través de esta vía de las ciclooxigenasas es que se puede dar el mecanismo de acción de los AINES o de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que van a tener actividad específicamente en la inhibición de estas ciclooxigenasas y por lo tanto evitar que se den los efectos propios de cada una de estas. Recordemos de que al final vamos a ver de que existen AINES o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que pueden tener efecto en ambas enzimas ciclooxigenasas o que van a ser selectivas dependiendo de qué medicamento estamos hablando, si es específicamente de la ciclooxigenasa 1 o si es de la ciclooxigenasa 2 como tal. Bueno, tenemos que entender también de que las ciclooxigenasas también pueden tener otras funciones dependiendo del órgano en el cual se están produciendo.
Se ha mencionado, por ejemplo, que a nivel renal la ciclooxigenasa 1 va a expresarse en el endotelio vascular y parece desempeñar un papel en la regulación específicamente de la presión arterial. También a nivel renal se ha mencionado que la ciclooxigenasa 2 se va a expresar en la vasculatura, en el glomérulo, los segmentos tubulares y el intersticio del riñón. Y también va a tener, por lo tanto, actividad tanto en la presión arterial como también en la liberación de renina, que va a tener pues obviamente un impacto que ya hemos mencionado en clases anteriores. Entonces, por eso es muy importante mencionar esto. Como sabemos entonces, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos van a tener su actividad en estas moléculas de ciclooxigenasas. Y sabemos de que anteriormente se tenían lo que son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos no selectivos o considerados como tradicionales. Entre estos está la indometacina, el ibuprofen, el piroxicam o el meloxicam, que son pertenecientes al mismo grupo. Está el naproxeno, está el ketorolaco y también está el diclofenaco, entre algunos, y que estos no son selectivos, es decir, van a tener tanta actividad como en el COX-1 o la ciclooxigenasa 1, como también en la ciclooxigenasa 2. Tenemos AINES selectivos, como son el ácido acetil salicílico a dosis bajas específicamente. ¿Por qué? Porque sabemos de que a dosis altas sí pueden tener actividad tanto para ciclooxigenasa 1 como también para ciclooxigenasa 2. Y tenemos algunos AINES selectivos específicamente de que van a tener su actividad sobre esta ciclooxigenasa y otros que pues obviamente se han aprobado recientemente que van a favorecer también a tener específicamente efectos sobre ciclooxigenasa 2 y van a tener menos efectos adversos o menos actividades relacionadas a la estimulación o el efecto que están produciendo. Bueno, pero entonces, ¿cómo es que se da la síntesis, por lo tanto, del producto final a través de la ciclooxigenasa? Entonces, sabemos de que, pues obviamente, el ácido araquidónico debe pasar por estas moléculas de ciclooxigenasa y que esto es lo que van a permitir es que se forme lo que es la prostaglandina G2, que luego a través de la porción peroxidasa de la ciclooxigenasa va a permitir que se dé la formación de prostaglandina H2. Estas pues obviamente se ha mencionado de que a través también de varias vías van a tener la formación ya sea de tromboxano, de prostaglandina E o inclusive de prostaciclina. Va a depender de qué enzima se está utilizando para llegar a las diferentes vías. Recordemos que todas estas moléculas finales, es decir, prostaglandinas, van a diferenciarse por dos razones. Uno, el sustituto del anillo que les está utilizando, lo cual le da, por lo tanto, el nombre, si es E, F, D, etcétera, ¿verdad? Y el número 2 pues va a depender del número de dobles enlaces en las cadenas laterales que tenga cada una de estas. Por lo tanto, es que se le asigna el número que aparece, ya sea 1, 2 o 3 específicamente. ¿Ok? Se ha mencionado de que la prostaglandina H2 es la que puede producir la prostaciclina específicamente y puede favorecer a que pues esta tenga actividades específicas como vamos a ver a continuación. Bueno, ¿por qué es importante saber sobre las prostaglandinas? Pues existen varias prostaglandinas que van a tener varios efectos que pueden ser útiles clínicamente. Por ejemplo, está el aprostadil, que se considera una prostaglandina E1. Esta se puede utilizar por sus efectos relajantes del músculo liso para mantener el conducto arterioso permeable en algunos recién nacidos que tienen problemas cardíacos y que deben de esperar para recibir tratamiento quirúrgico y se pueden, por lo tanto, tratar mientras llega el momento quirúrgico con este medicamento. También tenemos lo que es el misoprostol. El misoprostol es un derivado de la prostaglandina E
Es una prostaglandina citoprotectora utilizada para prevenir la úlcera péptica, pero también se ha utilizado en combinación con la mifepristona para interrumpir embarazos tempranos. Esto hay que tener mucho cuidado porque usualmente es un medicamento bastante controlado. El misoprostol, de hecho, se utiliza cuando ha ocurrido un aborto espontáneo y se requiere la expulsión de el embrión. Se puede utilizar este medicamento, pero como les vuelvo a repetir, es un medicamento que es bastante controlado. Tenemos también lo que es la dinoprostona, que es la prostaglandina E2, y tenemos la prostaglandina F2 alfa, que estas se utilizan en obstetricia específicamente para provocar el trabajo de parto. Tenemos también lo que es el latanoprost, que es un derivado tópico activo de la prostaglandina F2 alfa. Se ha mencionado que este medicamento se utiliza en oftalmología para reducir la presión intraocular en el glaucoma, que aunque no está bien definido su mecanismo de acción, sí se considera que puede tener este efecto y por lo tanto se puede utilizar. Tenemos también lo que es la prostaciclina, que se sintetiza fundamentalmente en el endotelio vascular y que va a tener un efecto vasodilatador. También va a tener un efecto inhibidor de la agregación plaquetaria que puede ser beneficioso o puede ser no beneficioso para el paciente dependiendo de la situación clínica que esté teniendo nuestro paciente. Tenemos también lo que es la prostaciclina sintética o llamada epoprostenol y algunos otros análogos de la prostaciclina como el Iloprost o el treprostinil, que se utilizan más que todo para tratamiento de hipertensión pulmonar y también para la hipertensión portopulmonar. Por eso es importante mencionar estos medicamentos, ya que pueden tener efectos, como les digo, beneficiosos o no beneficiosos para el paciente dependiendo de su condición. Bueno, tenemos la otra vía entonces también, que es la vía de a través de la lipooxigenasa, que pues obviamente los productos que nos va a garantizar esta vía es la formación de leucotrienos y también de lipoxinas que van a tener su efecto específicamente a través de mecanismos que intervienen en la inflamación. Esta vía básicamente lo que utiliza es la 5-LOX o una lipooxigenasa, que también puede ser una 12 o una 15 lipooxigenasa dependiendo de la célula que se está tratando. Y esto lo que va a hacer básicamente es agarrar el ácido araquidónico y convertirlo, como les he comentado anteriormente, en ácidos hidropiroxicoisa tetraenoicos o HPTE, que estos se convierten rápidamente en moléculas derivados de hidroxi, es decir, HTE específicamente. Como les he mencionado, la 5-lipoxigenasa lo que va a permitir es la formación de leucotrienos y se ha mencionado de que esta enzima está presente en los leucocitos, ya sea en neutrófilos, basófilos o eosinófilos, inclusive monocitos o también macrófagos, dependiendo. Y también están presentes en otras células como mastocitos y células dendríticas. Esta vía es bastante importante porque es una vía que ustedes posteriormente van a conocer específicamente en la patogenia del asma. Se ha visto de que en algunos pacientes la formación de leucotrienos puede favorecer a que se esté dando una vasoconstricción bronquial y que por lo tanto se pueda administrar inhibidores de leucotrienos para entonces evitar que se esté dando esta vasoconstricción o esta, mejor dicho, broncoconstricción o que se esté dando la producción de moco de forma importante a nivel de bronquio que puede ser secundario a esta liberación de leucotrienos a nivel pulmonar. Se ha mencionado entonces, por lo tanto, de que estas sustancias HPTE luego se convierten en leucotrienos que pueden ser ya sea leucotrienos A o pueden ser leucotrienos B, dependiendo del sitio en el cual se está utilizando o el sitio o la célula en la cual se está dando la actividad. Recordemos de que también se puede dar formación de lo que es leucotrieno C4 a través de la leucotrieno C4 sintasa y también se puede dar formación de leucotrienos B4 a través de la leucotrieno A4 hidrolasa
y que la leucotrieno TC4 puede favorecer o puede ser el precursor del leucotrieno D4 específicamente, y esta a través de la dipeptidasa, por lo tanto también favorecer a que se dé la formación del leucotrieno E4 específicamente. Se ha mencionado que el leucotrieno C4, D4 y E4 son importantes, ya que estos se consideran moléculas como cisteinil leucotrienos, y que estos van a tener, por lo tanto, mucho énfasis en, como les mencionaba, el asma, ya que va a favorecer a que se dé la formación de moco y que también exista broncoconstricción a nivel pulmonar. Bueno, específicamente la LTC4, es decir, el leucotrieno C4 y el leucotrieno D4, se ha visto de que son los que están implicados en el asma. Como les he comentado, esto lo que provocan es que pueden provocar broncoconstricción, aumento de la reactividad bronquial, es decir, aumento de la inflamación, edema de la mucosa y también hipersecreción de moco. Estos leucotrienos específicamente también se ha visto de que lo que van a permitir es atraer a neutrófilos o células inflamatorias o células inmunológicas que van a favorecer a que se dé esta respuesta local a nivel del bronquio específicamente, y por lo tanto ser la patogénesis de, como les he mencionado, de lo que es la enfermedad del asma. Por lo tanto, es importante saber de que al inhibir estos leucotrienos, entonces nosotros pudiéramos tener efectos contrarios y ser, por lo tanto, opciones terapéuticas en algunos pacientes con asma. Y se ha mencionado que los inhibidores de leucotrienos se pueden clasificar básicamente en 4 grupos. Están específicamente las clase 1, que van a inhibir la enzima FLAP. Están las clase 2, que van a inhibir específicamente la enzima lipoxigenasa 5 o 5-LOX. Están las clase 3, que van a ser antagonistas del leucotrieno B4. Y están los clase 4, que específicamente van a inhibir a las moléculas que les mencioné anteriormente, que se consideran como antagonistas, mejor dicho, como moléculas cistenil leucotrienos. ¿Ok? Bueno. La otra vía, entonces, de productos finales del ácido araquidónico incluye lo que son los productos de la epoxigenasa. Recordemos que los productos de la epoxigenasa se consideran como ácidos epoxi-eicosa trienoicoides, y estos se pueden considerar como EETs. ¿Qué función tienen estos o qué actividad van a tener? Pues pueden tener actividad vasodilatadora. También se consideran que son moléculas que van a favorecer la formación de trombos, es decir, que son moléculas que van a favorecer de cierta forma, van a intervenir en la producción o agregación plaquetaria. Tienen un efecto antihipertensivo. También tienen un efecto en cuanto a angiogénesis, proliferación celular, y también específicamente para hipertensión portal. Hay que tener mucho cuidado porque estos son los efectos que usualmente vemos nosotros en todas las células. Sin embargo, se ha mencionado de que en algunas células en específico no pueden provocar tanto vasodilatación, sino que lo que pueden provocar específicamente es vasoconstricción, y esto es específicamente en las células del endotelio a nivel pulmonar. Entonces, como les digo, a nivel del endotelio pulmonar, específicamente estas sustancias lo que provocan es vasoconstricción, pero en el resto del cuerpo estas sustancias lo que provocan es, por lo tanto, una vasodilatación. ¿Qué mecanismos tienen estos? Pues obviamente al adquirir o a partir del ácido araquidónico a través de las moléculas de citocromo P450, pueden específicamente de la CYP2C o de la CYP2J, pueden producir entonces la ET11 o 12, y a través de lo que es la CYP3A o CYP4A o CYP4F producir lo que es la sustancia 20-HTE,
que más adelante vamos a tener a observar que estas sustancias van a tener diferentes actividades biológicas como les he mencionado. Bueno, hablando entonces ya específicamente de la farmacología de los eicosanoides, estos van a tener receptores específicos en los cuales van a tener su actividad. También es muy importante mencionar de que estas moléculas no se consideran hormonas como tal porque no están circulando en todo el cuerpo, sino que se consideran moléculas autocrinas y paracrinas porque están cerca del sitio donde se están sintetizando. Y acá quiero mencionarles que es muy importante saber de que van a existir diferentes tipos de receptores. Entonces, por ejemplo, para el tromboxano está el receptor TP, para la prostaciclina está el receptor IP, para la prostaglandina D2 van a existir dos receptores, el DP1 y el DP2. Para la prostaglandina F2 alfa está el receptor FP y para la prostaglandina E2 existen 4 receptores como tal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque dependiendo de qué receptor es el que se está utilizando o el que está teniendo interacción con estos eicosanoides, es la actividad que nosotros pudiéramos ver y como les mencionaba, también va a depender de la célula en la cual se está dando el efecto. Entonces, por ejemplo, tenemos el receptor FP, que sabemos que el ligando va a ser la prostaglandina F2 alfa, que esto lo que va a provocar, pues obviamente es elevación de la concentración de calcio, que puede provocar pues disminución de la presión arterial basal, aumento de la respuesta de algunos vasopresores y también disminución de lo que es la aterosclerosis. Tenemos lo que es el receptor IP, que el ligando va a ser la prostaciclina, que sabemos de que son moléculas, de hecho todos los receptores se consideran que son moléculas acopladas a lo que es la proteína G y por lo tanto en este caso de la IP va a favorecer el aumento de la AMP cíclico y por lo tanto aumentar la respuesta trombótica, aumentar la respuesta a la lesión vascular. En este caso este receptor sí favorece el aumento de lo que es la aterosclerosis y también el aumento de la fibrosis cardíaca. También se ha mencionado que puede tener intervención en cuanto a hipertensión sensible a lo que es la sal. Tenemos también el receptor TP, que este va a ser el receptor para el tromboxano A2. Este también va a favorecer el aumento específicamente de lo que es el calcio y por lo tanto va a favorecer a que sea un aumento del tiempo de sangrado o el tiempo de trombina, decimos nosotros, disminución de la respuesta a la lesión vascular, disminución de lo que es la aterosclerosis y aumento en cuanto a la supervivencia después del aloinjerto cardíaco. Tenemos también otros receptores, está el DP1 y el DP2, que sabemos que estos son receptores para lo que es la prostaglandina D2. Estos, en el caso del DP1, van a aumentar el AMP cíclico, por lo tanto van a disminuir la probabilidad de asma alérgico, pero sí van a aumentar la probabilidad de enfermedad cardiovascular inflamatoria, hipertensión y también de trombosis. En el caso del receptor DP2, este lo que hace también es aumentar la concentración de calcio, disminuir el AMP cíclico y por lo tanto favorecer el aumento de inflamación alérgica de las vías respiratorias, pero sí disminuir la inflamación cutánea. Los receptores para prostaglandina E2, como ya les he mencionado, son 4. En el caso del EP1 o el receptor EP1, este va a aumentar la concentración de calcio intracelular y se ha visto de que disminuye la carcinogénesis del colon. El EP2 lo que hace es aumentar el AMP cíclico. Se ha mencionado que puede tener efectos en cuanto a fertilización deteriorada, hipertensión sensible a la sal y disminución de lo que es la formación de tumores. En el caso del EP3, es decir, del receptor 3, dependiendo de qué células se está utilizando, va a favorecer el aumento o la disminución del AMP cíclico. Sí puede favorecer la concentración, aumento de la concentración de calcio y se ha mencionado que tiene efecto de resistencia a pirógenos, disminución de la inflamación cutánea, aumento de la inflamación alérgica en las vías respiratorias
y este se ha visto implicado en lo que es el aumento de obesidad. En el caso del receptor 4, este aumenta el AMP cíclico, va a tener por lo tanto un aumento de la severidad del infarto de miocardio, aumento de la respuesta inflamatoria inmunointestinal, disminución de la formación o del cáncer a nivel del colon, y también va a tener, como hemos mencionado, efecto beneficioso en cuanto al tratamiento de permanencia del conducto arterioso permeable en pacientes recién nacidos con cardiopatías congénitas. En el caso de lo que son los leucotrienos, se ha mencionado que el leucotrieno B4 tiene dos receptores. Está el receptor BLT1 y está el BLT2. Y en el caso de leucotrienos C4, D4 y E4, estos van a tener dos receptores que se conocen como cis-LT1 y el cis-LT2. Esto es muy importante saberlo porque es en estos receptores en los cuales se van a utilizar específicamente los inhibidores de leucotrienos que van a tener impacto en el tratamiento de pacientes con asma. Existen ya algunos medicamentos también que están en estudio, específicamente para los receptores del leucotrieno B4, que también se consideran prometedores en cuanto a tratamiento para pacientes que puedan tener alergias o que puedan tener también asma o que puedan tener problemas relacionados a inflamación. Estos receptores, como les he mencionado, en el caso del BLT1 y el BLT2, van a tener interacción con el leucotrieno B4. De igual forma, como les vuelvo a repetir, todas estas sustancias son moléculas que están relacionadas a receptores ligados a lo que es la proteína G. En el caso del BLT1, va a tener aumento de la concentración de calcio, disminución del AMP cíclico. Este está implicado en respuestas inflamatorias y también en disminución de la resistencia a la insulina en la obesidad. El BLT2 va a tener también aumento de la concentración de calcio. Este se ha visto implicado en la disminución de artritis inflamatoria, pero sí se ha visto de forma experimental en aumento de colitis específicamente en ratones. El receptor cis-LT1, que tiene interacción con el leucotrieno D4 y a veces también con el leucotrieno C4 y E4, este va a aumentar también la concentración de calcio y por lo tanto va a disminuir la respuesta innata y adaptativa a la permeabilidad inmune vascular. Y también va a tener un aumento en la respuesta pulmonar inflamatoria y fibrótica. En cuanto al cis-LT2, este va a aumentar también la concentración de calcio y va a tener un efecto en cuanto a disminución de la respuesta pulmonar inflamatoria fibrótica, al contrario que el cis-LT1. Bueno, también es muy importante mencionar de que dependiendo del receptor que se está produciendo el ligando con la molécula de icosanoide específica, se considera que puede tener un efecto, como les digo, contráctil o relajante. Esto es de forma general, porque también, como les he mencionado, hay diferentes células en el cuerpo que pueden ser excepciones a estas reglas. Pero se ha visto por lo general que los receptores IP, P2, EP4 y DP1 usualmente van a tener un efecto relajante a nivel específicamente del músculo liso, mientras que los receptores TP, FP y EP1 van a tener un efecto más que todo contráctil o constrictor. El receptor EP3 más que todo va a tener un efecto inhibitorio, como vamos a ver a continuación, pero esto es muy importante saberlo porque pues dependiendo del órgano que se está trabajando o que se está estudiando o donde está teniendo efecto el icosanoide va a generar ya sea un efecto relajante o contráctil. Bueno, hablando específicamente de qué efectos tienen las prostaglandinas, estos van a tener efectos diferentes dependiendo de los órganos en los cuales se está, como les he mencionado, dando la formación de icosanoides. En general se ha visto que pueden tener efecto a nivel de la motilidad intestinal, pueden tener efectos sobre el músculo liso y sobre la coagulación sanguínea, también pueden tener efecto a nivel renal. También efectos en cuanto a secreción y protección de la mucosa gástrica y también efectos sobre el sistema reproductor femenino específicamente.
¿Qué efectos pudiéramos nosotros ver específicamente a nivel vascular? Pues se ha visto, por lo tanto, de que, por ejemplo, el tromboxano A2 es un vasoconstrictor potente a nivel vascular. También se ha visto de que es una molécula que puede producir pues la división de las células musculares lisas o también llamado como mitógeno. Y también se ha demostrado de que este tromboxano A2 es el único eicosanoide que tiene esta actividad mitógena específicamente sobre las células musculares lisas. También se ha visto de que lo que es la prostaglandina F2 alfa también tiene un efecto vasoconstrictor, pero a diferencia del tromboxano A2, este no va a tener efecto mitógeno sobre el músculo liso. También, al contrario de lo que son estas dos sustancias que producen vasoconstricción, las prostaglandinas vasodilatadoras son la prostaciclina y la prostaglandina E, que estas pues obviamente van a favorecer la vasodilatación a través de el aumento del AMP cíclico y por lo tanto disminución del calcio intracelular del músculo liso. Se ha visto también que la prostaciclina vascular es sintetizada por el músculo liso como por las células endoteliales, mientras que se ha visto de que la prostaglandina E es un vasodilatador que solo está siendo producido por las células endoteliales, que es muy importante saber este tipo de diferencias. ¿Okay? La prostaciclina sí se ha visto que inhibe la proliferación de las células del músculo liso, entonces tiene un efecto contrario a lo que es el tromboxano A2. Por lo tanto, también es importante saber eso. ¿Ok? Se ha mencionado también que la prostaglandina D tiene un efecto también vasodilatador parecido a lo que es la prostaciclina y por lo tanto también la prostaglandina E. A nivel gastrointestinal, ¿qué pasa? Se ha mencionado de que la prostaciclina y la prostaglandina E, específicamente sobre el receptor EP1, van a favorecer a que exista contracción del músculo liso intestinal. Esto tiene un efecto porque es muy importante porque puede provocar de aumento de lo que son las evacuaciones intestinales, es decir, poder producir diarrea. Y al contrario a estas prostaglandinas, es lo que se ha mencionado que la prostaglandina E2 sobre el receptor EP2 va a producir relajación del músculo liso intestinal y por lo tanto un efecto contrario que en este caso lo que puede producir es estreñimiento en el paciente. ¿Qué pasa en las vías respiratorias? Esto es muy importante mencionarlo. Sabemos que en las vías respiratorias el músculo liso respiratorio se relaja con presencia de la prostaglandina E2 y de la prostaglandina, o mejor dicho, de la prostaciclina. Y obviamente va a ocurrir una broncoconstricción en presencia de la prostaglandina 2 y de tromboxano A2 y también de lo que es la prostaglandina F2 alfa. Se ha mencionado que también las sustancias consideradas como cisteína y cisteinil leucotrienos van a tener un efecto broncoconstrictor, lo cual va a favorecer a que se pueda dar, como les he mencionado, la patogenia a este nivel que puede ser parte de lo que es el asma. Sí es muy importante mencionar que el efecto que pueden tener estas moléculas cisteinil leucotrienos va a ser más potente que las histaminas y esto es muy importante porque cuando veamos la clase relacionada a tratamiento de asma, ustedes se van a dar cuenta de que hay pacientes que solo necesitan pues ayuda con el uso de algunos antihistamínicos, pero hay pacientes que sí necesitan el uso de inhibidores de leucotrienos para evitar que se esté dando esta respuesta a nivel de lo que es las vías respiratorias. ¿Qué pasa a nivel plaquetario? Se ha mencionado que la prostaciclina va a tener un efecto inhibidor de la agregación plaquetaria. El tromboxano A2 va a tener un efecto inductor, es decir, va a favorecer a que se dé la agregación plaquetaria. La prostaglandina E2, dependiendo de su concentración, si tiene concentración alta, actúa como un inhibidor de la agregación plaquetaria, mientras que si tiene concentraciones bajas, va a ser un inductor de la agregación plaquetaria. También se ha visto que la prostaglandina D2
actúa como un inhibidor de la agregación plaquetaria, específicamente a través del receptor DP1. Por lo tanto, pueden tener su efecto dependiendo, en este caso, de qué eugacanoides se está produciendo y qué concentraciones en el caso de la prostaglandina E. ¿Qué pasa a nivel renal? Pues va a depender de muchos factores. Se ha visto, por ejemplo, de que la prostaglandina F2 alfa, la prostaglandina E y la prostaciclina tienen un efecto vasodilatador, pero se ha mencionado que la médula, como también la corteza del riñón, van a sintetizar varias prostaglandinas. Y pues obviamente esto va a favorecer dependiendo de qué eicosanoides se está produciendo, qué efecto puede tener. Se ha mencionado de que pues se ha visto, por ejemplo, de que la ciclooxigenasa 1 se expresa sobre todo en los conductos colectores corticales y medulares y las células mesangiales en el endotelio arteriolar y las células epiteliales de la cápsula de Bowman, mientras que la ciclooxigenasa 2, como pueden ver ustedes en la imagen, está restringida a las células intersticiales medulares renales, a la mácula densa y a la rama ascendente gruesa cortical a nivel de lo que es la nefrona. Entonces, lo que son las prostaglandinas C2, la prostaciclina, la prostaglandina F2 y el tromboxano A2 son sintetizados a este nivel y van a tener diferentes, como les digo, acciones específicas dependiendo de dónde están actuando. Entonces, pudieran ser vasodilatadores o pueden ser en ocasiones también parte como vasoconstrictores en el caso del tromboxano A2, que van a tener pues obviamente implicaciones en cuanto a la función renal y que pudieran favorecer a que se esté dando un déficit del filtrado glomerular. ¿Qué pasa en el sistema reproductor en el caso femenino? Porque la verdad es que los efectos a nivel del órgano reproductor masculino no son tan significativos. En el caso del órgano reproductor femenino se ha visto que la prostaglandina E y la F2 alfa van a desempeñar un proceso muy importante en cuanto a favorecer la ovulación, también la luteólisis y la fecundación específicamente. También se ha visto de que en presencia de la prostaglandina F2 alfa, el músculo uterino se contrae y que también lo hace en presencia del tromboxano A2 y a bajas concentraciones de lo que es la prostaglandina E2. Se ha mencionado de que a diferencia de estas prostaglandinas, la prostaciclina y la prostaglandina E2 a altas concentraciones lo que van a provocar es relajación, por lo tanto, del músculo uterino. Esto es muy importante porque pues obviamente van a tener algunos efectos beneficiosos más que todo en el área obstetricia cuando se están atendiendo mujeres embarazadas. Se ha mencionado que la prostaglandina F2 alfa junto con la oxitocina van a ser muy importantes para el inicio del parto, más que todo cuando se necesita estimular el trabajo de parto. Y la prostaciclina, se ha mencionado que también va a ayudar a estimular la maduración de las células del músculo liso uterino específicamente, que pueden ser también de efecto beneficioso en algunas pacientes con algunas condiciones patológicas. ¿Qué otros efectos tienen las prostaglandinas y los tromboxanos? También van a interferir en lo que es la fiebre. Se ha visto que la prostaglandina E2 va a aumentar la temperatura corporal, predominantemente a través del receptor, lo que es el EP3 que les he mencionado. También se ha visto que pueden tener un efecto en el sueño. Se ha visto que la prostaglandina D2 induce el sueño natural a través del receptor DP1, pero se ha visto que la prostaglandina E2 sí puede provocar en su infusión en el hipotálamo posterior el efecto contrario, que es decir, puede provocar vigilia. En cuanto a neurotransmisores, se ha visto que la prostaglandina E va a inhibir la liberación de la norepinefrina a partir de las terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares. Y esto es muy importante mencionarlo porque al inhibir la prostaglandina E a través de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, se ha visto de que entonces puede producirse el aumento de la liberación de la norepinefrina. Y también se ha visto, por lo tanto, que esto puede favorecer a que exista una vasoconstricción específica dependiendo
de la célula postsináptica que se está estimulando. También se ha visto de que la prostaglandina puede modular el dolor. Específicamente se ha visto de que la presencia de la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2 que se expresan en la médula espinal y liberan prostaglandinas son las que tienen este efecto en cuanto al dolor que se puede percibir específicamente con estas células o moléculas eicosanoides. También recordemos que las prostaglandinas pueden tener un efecto muy importante en lo que es la inflamación y la inmunidad. Se ha visto que la prostaglandina E2 y la prostaciclina están asociados específicamente a lo que es la inflamación. Se han visto que lo que hacen es que mejoran la formación del edema y la infiltración de leucocitos, específicamente al funcionar como estimulantes en el flujo sanguíneo en la región que está ocurriendo la estimulación. También se ha visto que estas prostaglandinas lo que hacen es que aumentan la permeabilidad vascular y la infiltración de los leucocitos. También se ha visto de que, por ejemplo, el tromboxano A2 puede aumentar las interacciones plaquetarias leucocitarias al favorecer, pues, como ya hemos mencionado, la agregación plaquetaria. La prostaglandina E2 y el tromboxano A2 desempeñan un papel también importante en el desarrollo de linfocitos, regulando la apoptosis, específicamente en el timo, como lo vimos en la clase hoy en la mañana. El timo es el que va a ocurrir, o este es el sitio donde va a ocurrir, por lo tanto, la apoptosis de linfocitos T que no van a tener ningún efecto beneficioso para el organismo o para el paciente. Se ha mencionado también que la prostaciclina va a contribuir a la supresión inmune al interferir con la maduración de células dendríticas y la captura de antígenos para su presentación en las células inmunes. También se ha visto que la prostaglandina E2 suprime la respuesta inmunológica al inhibir la diferenciación de los linfocitos B en las células plasmáticas secretoras de anticuerpos y por lo tanto deprimen la respuesta dependiente de anticuerpos. También se ha visto que puede inhibir la función de los linfocitos T citotóxicos y que también va a inhibir lo que es la proliferación de linfocitos T estimulantes y de la función de los linfocitos TH1, que son los linfocitos ayudadores. A nivel del hueso, se ha visto que las prostaglandinas son abundantes a este nivel, y que son producidas específicamente por los osteoblastos y las células hematopoyéticas adyacentes. ¿Qué efecto tienen estas? Pues específicamente a través de la prostaglandina A2, lo que van a provocar es el aumento de la renovación ósea, es decir, la estimulación de la resorción y de la formación ósea. Esto es muy importante porque al no existir una regulación de esta prostaglandina E2, sí se pudiera hacer formación de tumores o inclusive de cánceres a este nivel que pueden entonces interferir que se dé la regulación en este aumento de la renovación específicamente a nivel óseo. Ya para ir terminando, también sabemos de que las prostaglandinas tienen un efecto específicamente en lo que es la formación de cánceres, ya que se ha visto de que al inhibir la ciclooxigenasa 2 se puede evitar que se dé formación de cánceres específicos en lo que es el colon, la mama, el pulmón, que son los órganos que se han estudiado más que todo en cuanto a evitar que se dé este tipo de cánceres. La prostaglandina E2 se considera que es la sustancia que va a jugar un papel importante en la formación de estos tipos de cáncer. ¿Y qué efecto pues tienen todas estas? Se ha visto de que la ciclooxigenasa 2 va a aumentar la mutagénesis, también la mitogénesis, va a inhibir el sistema inmunológico, lo cual va a evitar que se dé, por lo tanto, una respuesta inmunológica a estas células malignas o a estas células cancerígenas. Va a evitar que se dé la apoptosis de las células cancerígenas.
va a favorecer a que exista metástasis y que por lo tanto haya una angiogénesis. Entonces, por eso es que es muy importante el estudio de estas prostaglandinas en cuanto a la formación, por lo tanto, de cáncer. ¿Qué pasa con los derivados de la lipoxigenasa del citocromo P450? Específicamente en lo que es la inflamación, ya hemos mencionado en grandes rasgos de que el leucotrieno B4 pues va a tener un efecto en cuanto a estimulación de células inmunológicas, específicamente en linfocitos T, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y también de mastocitos. También se ha visto de que esta lo que va a permitir es que se dé la liberación de eosinófilos y de linfocitos y obviamente de su degranulación, que va a favorecer a que se dé, por lo tanto, más actividad inflamatoria a nivel de lo que es el órgano, en este caso a nivel pulmonar, y que pueden favorecer a que se dé, por lo tanto, la patogenia de lo que es el asma. ¿Qué pasa con las lipoxinas? Las lipoxinas también se ha visto de que pueden tener varios efectos a lo que es el sistema inmunológico. Se ha visto de que pudieran inhibir lo que son la llamada de lo que son los polimorfonucleares. También se ha visto que pueden tener también estimulación de monocitos o inclusive de macrófagos, y que también pueden inhibir, por lo tanto, la llamada de eosinófilos. Entonces, estas sustancias van a tener pues varias actividades en cuanto al sistema inmunológico. A nivel cardiovascular, se ha visto que las sustancias HTE, 12-HTE, van a producir estimulación de la proliferación y migración de las células, específicamente del músculo liso vascular, pero a bajas concentraciones. Y se ha visto también que esta sustancia es un potente inhibidor de la sodio-potasio ATPasa en la córnea. En el músculo liso vascular, lo que es el leucotrieno B4, como ya hemos mencionado, va a producir una vasoconstricción, también una migración y proliferación de las células musculares lisas. Lo que es el leucotrieno C4 y el leucotrieno D4 va a reducir la contractilidad del miocardio y el flujo sanguíneo coronario. A nivel gastrointestinal se ha visto de que las células humanas epiteliales del colon sintetizan leucotrieno B4, lo cual va a ser un quimioatrayente para los neutrófilos a este nivel. A vías respiratorias ya hemos mencionado que los cistenil-neucotrienos, específicamente el LTC4 o LTB4, son broncoconstrictores y van a causar mayor permeabilidad vascular y la exudación plasmática y formación de moco, características que ya hemos mencionado de la enfermedad de asma. A nivel renal, la 20-HTE bloquea el canal de potasio activado por el calcio de la célula muscular lisa y conduce a lo que es la vasoconstricción de las arterias renales, y esto lo que puede provocar es que pues obviamente haya formación de hipertensión arterial. Caso contrario, las EET tienen un efecto antihipertensivo por su acción vasodilatadora y también natriurética, y se ha mencionado que los ETT aumentan el flujo sanguíneo renal y pueden proteger contra el daño renal inflamatorio al limitar la infiltración de macrófagos glomerulares. Por último, ¿qué podemos hablar entonces de algunos fármacos que pueden tener alguna acción sobre estas sustancias? Pues sabemos que los esteroides van a bloquear todas estas vías conocidas de síntesis de eicosanoides. Entonces, es muy importante mencionar de que los esteroides van a tener un efecto muy importante a este nivel. También se ha mencionado que los esteroides van a inhibir la actividad de la fosfolipasa A2, por lo tanto van a interferir en la síntesis de estos eicosanoides. Ya hemos mencionado que los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos van a bloquear la formación de prostaglandinas, tromboxanos, al inhibir reversiblemente lo que es la actividad de la COX. Sabemos de que hay algunos que son selectivos, otros que no son selectivos, que van a tener actividad ya sea por COX-1 o por COX-2, dependiendo de qué medicamento estamos hablando. Por último, están los inhibidores de leucotrienos. Está el famoso Montelukast que ustedes van a conocer en la clase de asma. Este es tratamiento, como les digo, de pacientes de asma. Tiene indicaciones bastante claras, entonces los vamos a conocer, pero
pues obviamente el Montelukast lo que va a hacer es que va a evitar que se dé esta liberación o formación de leucotrienos y va a evitar que, por lo tanto, exista broncoconstricción a nivel pulmonar. No sé si tienen alguna duda al respecto de esto. Perdón que los haya llevado corriendo, pero la verdad es que es un tema bastante interesante. Espero que haya podido yo aclararles este tema. No sé si en este momento hay alguna duda o algún comentario ya para terminar. ¿No? De parte no, doctor. Muchas gracias. No, doctor, gracias. Bueno, entonces el punteo de hoy va a ser dado por esta tarea que les voy a dejar. La tarea que van a hacer es que van a realizar un esquema o un cuadro sinóptico sobre la farmacología clínica de los eicosanoides. Es una tarea que tiene que ser a mano. La van a escanear y me la van a mandar a mi correo y la fecha límite para entrega de esta tarea es el lunes 28 de marzo. ¿Ok? Entonces, su punteo de esta clase va a ser con la entrega de esta tarea. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Sí, el lunes 28 de marzo, o sea, domingo a medianoche o lunes a medianoche o cómo. Lunes medianoche. Muy bien, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Solo, ¿será que puedo quedar hablando con usted, doctor, al final? Ok, María José, ¿está bien? No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna consulta. Doctor, yo solo le quería avisar que a Lourdes se le fue la luz en su casa hace como 15 minutos o menos y por eso ya no ha podido entrar. Ah, ok. Solo hazme el favor, Sara, de avisarle de la tarea para que no vaya a quedarse sin hacer su tarea, por favor. ¿Ok? Sí, yo le aviso. Gracias, doctor. Feliz tarde. Bueno, para el resto, si no hay ninguna duda o consulta, les agradezco su tiempo. Feliz tarde para todos. Me quedo nada más con María José. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Sí, María José. Pues es del artículo, ¿verdad?, que vamos a presentar mañana para inmunología. Solo para contarle un poco de cómo hemos hecho el trabajo y, bueno, para el marco teórico. No sé si usted recuerda, pero nuestro artículo era acerca de cómo las personas que habían tenido una enfermedad autoinmune y habían recibido una terapia, a los años podrían desencadenar pues una neoplasia mieloide, ¿verdad? Entre ellas un síndrome mielodisplásico o una leucemia mieloide aguda. Entonces, como marco teórico, nosotros pusimos explicar acerca de los síndromes mielodisplásicos, brevemente, ¿verdad? Una descripción y cómo se clasifican. Luego también sobre la leucemia mieloide aguda, igual describirla brevemente. Y también, por último, hablar un poco sobre las terapias para enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Que menciona el artículo, que no lo explica, pero sí lo toma en cuenta para el estudio, que son la terapia citotóxica, terapia con inmunomoduladores, también incluimos la terapia con corticosteroides. Y también, por último, hablar un poco acerca de la asociación de estas terapias con el desarrollo de las neoplasias, ¿verdad? Lo que podíamos encontrar en Internet y la información que actualmente está disponible. Y eso era lo que habíamos hecho en marco teórico. No sé si le parece bien. Está bien, sí, porque pues obviamente lo que se necesita o básicamente el marco teórico lo que va a hacer es explicar el impacto o lo que está ocurriendo con el estudio que ustedes están presentando. Entonces considero que los títulos que ustedes están incluyendo están bastante bien para explicar su artículo, María José. Ah, bueno. Y también por último, sobre las variables, solo que le voy a compartir pantalla para que lo pueda ver.
Digamos, esta lista era la que yo había planteado, ¿verdad? Acerca de las variables. Primero, el tipo de enfermedad autoinmune, porque dentro de los casos que se toman en cuenta para el estudio, hay muchas enfermedades, ¿verdad? Creo que en total eran como 27 enfermedades que se tuvieron en cuenta y puse pues esa variable. Está bien. La edad, ¿verdad? Porque son pacientes de diferentes edades, también el sexo, son hombres y mujeres. Y luego puse las 3 variables porque hay unos que desarrollan el síndrome mielodisplásico, otros que desarrollan la leucemia y otros que desarrollan la leucemia y que antes habían tenido el síndrome, ¿verdad? Y ya por último, las terapias utilizadas, ¿verdad? Porque pues cada paciente tuvo una exposición diferente, ¿verdad? A diferentes agentes de diferentes terapias, ¿verdad? Entonces, estas son las variables que yo había pensado. No sé si están correctas. Está bastante bien, María José. Ahí estamos. Esas sí serían sus variables. Ay, bueno, yo creo que eso sería todo. No sé si alguien del equipo quiere hacerle otra pregunta. Yo sí, doctor, solo una duda. María José. En la parte donde la presentación donde usted nos había dicho que colocáramos el artículo o la... ¿Eso en qué va al inicio o iba al final? No, va al principio, María José. Al principio. Antes de la introducción. Antes de la introducción. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctor, yo tengo otra consulta. ¿Ana? A la hora de la exposición, hay una parte que se habla del diseño, ¿verdad? O qué métodos fueron los que se utilizaron para el estudio. Entonces, ahí es en donde yo tengo que exponer que es un estudio retrospectivo de casos y controles, o eso se debe decir de una vez en la introducción. No, eso idealmente debe de ir en la parte de metodología, Ana. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿No? si no hay otra duda, muchas gracias, doctor, por su recomendación. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, está bien, doctores. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, gracias.